A la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, hoy de gala, para recibir a alguien que está intrínsecamente unido a este instituto por la posición constante y por el afecto con el que siempre trata todas nuestras cosas y que creo que hoy además se hace más evidente que nunca, porque es nuestro buen amigo el doctor Joseba Barroeta, que es director gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el hospital más grande de España. Supongo que todos ubicamos, digamos, la generosidad que el doctor Barroeta tiene con nosotros, dedicándonos una hora de un tiempo que no se nos escapa a ninguno, ¿no? Que hoy los médicos están pelín sobrepasados con la terrible situación sociosanitaria que estamos atravesando. Y por tanto yo quiero en primer lugar, querido Joseba, darte las gracias por compartir con nosotros esta hora de la Ortega. Sabes que llevábamos todo el curso invitándole, pero literalmente no ha sido posible hasta este minuto, que quiero creer que ha mejorado un poco la situación por haber encontrado este rato, ¿no? Y también creo que nos sirve a todos de pública gratitud, en tu nombre, a todo el sector sanitario por cuanto estáis haciendo por todos nosotros en una situación tan extraordinaria. Estamos en una casa, ya sabéis, es Ortega Marañón, y Marañón fue el médico comisionado por el gobierno de España para ir a la anterior pandemia al Comité Internacional en París. Marañón fue con el doctor Fitaluga y Ruiz Falcó a París a ver si aquello tenía solución, la mal llamada pandemia gripal española, la mal llamada pandemia española gripal. Y bueno, aquello no tuvo solución, murieron decenas de millones de personas en Europa y en el mundo, y Marañón allí se granjeó el prestigio internacional, hicieron después honoris causa en la Sorbona, obtuvo amigos del nivel de Fleming, que luego cuando vino a España se hospedó en su casa, porque además era la España de la posguerra y no, en fin, no era una visita política, sino académica, y entonces iba a casa del académico y a la casa de todas las Españas, tal y como dijo, y por tanto el doctor Barroeta está unido por tantos motivos a este instituto y sobre todo a la parte Marañón. De hecho, auspiciamos, y es algo especialmente querido por los dos, el hermanamiento entre el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Civil de Guadalajara en el año 18, en el marco de una cátedra que tenemos con la Universidad de Guadalajara de México, que ya sabéis que es la anfitriona de la Feria Internacional del Libro, la feria más importante del libro en español. Y la verdad que conservamos muy buenos amigos allí, pasamos un momento estupendo, y es un convenio que ha ido dando sus resultados también, y un hermanamiento porque hemos tenido médicos aquí y el propio doctor Barroeta estuvo allí, y bueno, pues la verdad que nosotros es, como sabéis, uno de los países a los que nos sentimos más vinculados, porque esta no es una institución española, sino en español, con sedes, entre otros lugares, como Ciudad de México, y por tanto nuestra alma latinoamericana pues se sintió muy honrada y muy satisfecha con ese hermanamiento. Bueno, el doctor Barroeta tiene todo lo que ustedes puedan imaginar. Si yo relatara ahora mismo su currículum, pues gastaríamos la hora y ya está. O sea, una cosa así, ¿no? Y por tanto no lo voy a hacer. Simplemente os diré que puede, además es público, está en internet, lo podéis ver, pero por el portal de transparencia y demás, pero sí quiero destacar dos cosas. Uno, por supuesto, en el ámbito de la gestión, es uno de nuestros más reputados gestores de salud pública en España y en el mundo, porque lleva el nombre de la sanidad española por todo el mundo. Y dos, es siendo el director gerente de un hospital como el Marañón, que ya supongo que habrán pasado por delante alguna vez, 8 edificios. ¿8 son? 22. ¿Han visto? 22 edificios, 6.000 profesionales. 8.000. 8.000 profesionales, camas. En este momento 1.300. 1.300 camas y pacientes que pasan por ahí cada día. Cada día entre 17 y 18.000 pacientes. O sea, ubiquen ustedes la dimensión de su capacidad.
de su capacidad para mantener el sosiego. O sea, yo me estreso en un instituto que tiene 300 alumnos, 7 másteres oficiales, tal. Bueno, pues yo es como un ejemplo a seguir, un amigo y hermano mayor, de verdad que es de las personas más admirables que yo conozco y por tanto, de verdad, muy feliz, porque también reúne, y es la segunda faceta que quería destacar, ese perfil de médico humanista. Lo van a notar enseguida en su modo de hablar, cómo se expresa, con qué cadencia utiliza las palabras, las acaricia, y siempre se ve detrás de todas sus expresiones el ser humano, que es al final el objeto y sujeto de su quicio cotidiano, ¿no? Y entronca con esa gran tradición de médicos humanistas que entienden además que la sanidad y la salud es un bien público, general, universal y que debe ser gratuito para todos los seres humanos y por tanto entronca con el ADN propio de Gregorio Marañón y por tanto de esta casa. En su ámbito de gestión, es de origen vasco, como supongo que han adivinado, lo digo porque hay muchos alumnos que no son españoles y supongo que el Barroeta les habrá llamado la atención. Desempeñó buena parte de su labor como gestor en hospitales de Andalucía, casi todos, en Sevilla, Granada, Málaga, ha estado en varios, y desde el 2017 dirige el Hospital Gregorio Marañón, así que yo ya me callo, esto ya es la palabra que digo Joseba. Es difícil iniciar una charla después de una presentación como la de Antonio López, efectivamente, al que yo también admiro, quiero, porque hemos hablado largo, tendido, hemos viajado muchas horas de avión juntos y nos ha dado oportunidad un poco de saber e intercambiar sobre las cosas importantes de la vida. Y quizás pues este sea el inicio y a veces tiene que ser una frase la que encuadre todo lo que podemos intercambiar, ¿no? Ya estamos casi, antes le decía, cansados del monotema, pero un monotema tan impactante y tan relevante como es la pandemia por SARS-CoV-19, que sencillamente ha sacudido al mundo. Ha sacudido al mundo. Todos los días tengo a las 8 de la mañana, después te lo comentaré, una comisión de crisis porque desde el mes de marzo nos incorporó a una crisis mundial. Y para ello lo primero que identifico es qué es lo que ha ocurrido las 24 horas anteriores. Esta mañana identificaba una situación muy dura, muy compleja. Más de 59 millones de afectados en el mundo. Más de 1.404.000 los fallecidos esta mañana. En este país, en España, no se había conocido anteriormente nada semejante, registrado fielmente 1,5 millones de personas afectadas y 45.000 fallecidos. Cuando esto ocurre, uno le pueden ocurrir dos cosas: que se desarme totalmente o que mire hacia adelante e indique: vamos a resolverlo, vamos a actuar, vamos a intervenir. Para no perderme, porque la dimensión del problema es de tal altura y solicitaba a Antonio, ¿cuál es el perfil de las personas con las que estamos en este encuentro? Son posgrados de dimensión humanista también, y entonces bueno, pues vamos a intentar un poco acercarnos. ¿Cómo responde a una situación tan crítica, tan dramática, de tal dimensión, el hospital, que efectivamente en este momento sigue siendo el hospital de mayor dimensión del país? Un hospital que cada mañana entran por sus puertas, digo 8.000, pero entre 8.000 y 8.400, porque preguntaba cuántas personas estaban afectadas y estaban de baja y eran 270 profesionales. Unas puertas que abren a través de sus urgencias, a través de sus consultas, en sus quirófanos,
sus salas de atención, las familias que entran y salen, acompañando a todos aquellos que sienten un gran problema, pues 17, 18.000. Prácticamente, además, si han pasado alguna vez por allí, está en el corazón de Madrid. Está en el corazón de Madrid desde hace más de 50 años, pero siempre fue el Hospital de Madrid. Felipe II planteó el que hubiera en Madrid un hospital para pobres e infecciosos, que tuviera esta doble dimensión. La práctica de la atención sanitaria se dividía en estas cuestiones. Los hospitales más tarde se llamaron de la beneficencia, o hospitales para los procesos desconocidos. En aquel final de la Edad Media, inicios del Renacimiento, que tenían que recibir también a miles de desamparados. Más tarde, Carlos III también diseñó un hospital para los nuevos procesos emergentes que empezaban en aquel periodo. Y después, ya más tarde, se identificó en esa zona de Madrid, ha tenido una historia muy larga, que se construyeran los hospitales en el corazón de Madrid, pero para la atención a todos los espacios periféricos y a todo el entorno que rodea a Madrid. Esa es la razón. Sería una línea, pero posiblemente mi mente lleve a otra forma de exponer las situaciones, de que el Marañón haya sido, en los grandes desastres que se han producido en el siglo XX y en el siglo XXI, en los inicios, pues el corazón y la concentración. ¿Qué quiero decir con el corazón? El hospital que más pacientes de SIDA atendió en Europa, no en España, en Europa, fue el Marañón. El hospital que más pacientes en la primera epidemia, que fue en el año, no hace tanto tiempo, 2002, también el primer coronavirus que se identificó fue el Marañón. 10 años más tarde, en el 2012, otro coronavirus que llega de Oriente, de una forma muy semejante, pero menos agresivo que el actual. Se identifica también en los espacios de trabajo, de estudio, de ciencia que en el Marañón hay. Por ello, de alguna manera, la experiencia es muy intensa. La experiencia basada pues, en ese prestigio que ya don Gregorio Marañón identificó en el saber, en la ciencia, y que desde el primer momento se enraizó en este hospital, Gregorio Marañón. Efectivamente, lo acaba de indicar Antonio, la gripe del 18, el tifus, el SIDA, incluso situaciones muy críticas que ha vivido la ciudad de Madrid, como fue la gran catástrofe que se produjo en los atentados del 11M, estaban en el entorno. Atocha está a 2 kilómetros del Marañón. Ha caracterizado de alguna forma a las personas y a los profesionales el hecho de estar preparados. Por eso antes se identificaba qué puede hacer uno, salir corriendo o afrontar el problema. Para afrontar los problemas, yo creo que lo saben además como posgrados. Hay que saber, hay que tener conocimiento. Ha habido que tener experiencias, sin duda alguna, para poder después replicarlas y cuando algo muy complejo sucede, tener esa capacidad de respuesta. ¿Y qué hacemos ante esta situación, como indicaba?
tan dramática. Dramática cuando algo afecta a 60 millones de personas. Nada semejante ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial. Ni el mismo número de fallecidos se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay que reorganizarse ante una pandemia de estas características. Finales de diciembre, hace escasamente un año, los organismos internacionales expresan: algo está sucediendo. En una ciudad de China, personas que comparten una misma zona están teniendo unos procesos vinculados a lo respiratorio, pero que no se identifica qué es. 3 semanas más tarde, se transmite a mediados de enero. Han sido capaces de secuenciar un virus, y este virus se asemeja mucho al del 2002, al del 2012, pero es un virus muy agresivo, que no afecta como los anteriores solamente al sistema respiratorio, sino allí por donde identifica un fluido, se asienta y empieza, voy a utilizar términos menos científicos, pero empieza a destruir todo lo que se encuentra. Nosotros desde Europa lo vemos como algo muy lejano. China, Wuhan, China. Pero a finales del mes de enero empiezan a aparecer casos de características semejantes en Italia. Y un 3 de marzo identificamos la velocidad meteórica, ¿no? Entonces se mueve de una forma intensa. Identificamos el primer caso en el Marañón. 28 días más tarde tenemos el hospital covidado. Del primer caso, que llega un 3 de marzo, un 28 de marzo hay 1.100 pacientes con COVID en situaciones, cuando uno ingresa a un hospital, crítica. Teníamos una unidad de cuidados intensivos, teníamos un mes de marzo, hace escasamente 9 meses, de 23 camas, la capacidad para 23 pacientes, muchas unidades de reanimación, etc. 1.250 camas. Y de pronto aquello vino de una forma tan intensa que tuvimos que reinventarnos. ¿Qué significa el reinventar un hospital? Pues que todos sus recursos se ponen a la atención de esa demanda asistencial que crece de forma exponencial en pocos días. Es como si uno diera una serie de aplausos para que todo el mundo reaccione. Lo primero que un director gerente, director general, tiene que hacer cuando se plantean los primeros 25 casos es poner en marcha un comité de crisis. Un comité de crisis que lo constituyen los directivos, pero también aquellos que más saben de lo que no se sabe. Responsable de urgencias, responsable de los laboratorios de microbiología, responsable de medicina preventiva, responsable de la farmacia, también un hospital como el nuestro prácticamente ha de tener prácticamente todas las respuestas, de la comunicación. Inmediatamente este comité de crisis se reúne y plantea:
Sesión, 8 de la mañana, cada día. Máximo de 45 minutos para tomar las decisiones del día y del futuro. Bueno, pues planteamos lo que está sucediendo. Nos planteamos algo muy importante en un hospital, no se puede trabajar sin ello. Los protocolos que vamos a llevar a cabo. ¿Qué hacemos? Rescatar con carácter inmediato, primero, las primeras directrices de la Organización Mundial de la Salud. Segundo, la experiencia de lo que China nos está diciendo. No es verdad que China no transmitiera. Transmite en cada momento aquello que conoce. El problema es de que se conoce poco. La transferencia, recogemos de nuestros compañeros de Italia, los más cercanos también, porque tenemos un entendimiento muy cercano, muy rápido, su experiencia, lo que les está ocurriendo, y empezamos a actuar. Nuestros protocolos, que es la manera de cómo hacer las cosas cada día con cada paciente en su nivel de complejidad y gravedad, los certificamos con carácter inmediato. Solicitamos a la certificadora, a ENOR, que nos certifique lo que hemos puesto por escrito que vamos a hacer con cada uno de los pacientes. Y nos planteamos, cierto es, se sabe muy poco, qué líneas de acción y tratamiento se plantean, qué niveles de adaptación necesitamos. Nos entran cientos de pacientes, los que ingresan, vuelvo a repetir, a un hospital, los que ingresan a una unidad de cuidados de intensivos son los más críticos, los más complejos, pero por la puerta, es decir, en la urgencia entraban más de 700 pacientes a lo largo de todo el mes de marzo, abril, al día. Y de ello, lógicamente, se actuaba, se proyectaba el protocolo, se intervenía. El hospital, ¿cuántas camas tiene? Me preguntaba antes. Pues tiene, como el acordeón, la capacidad de ampliar y extender todo aquello que la población nos está exigiendo. ¿Qué es lo que dejamos de hacer? Lo no necesario, lo que no es inmediato, lo que no es urgente, pues muchas de las patologías ambulatorias, cirugía menor, cirugía mayor ambulatoria, pero que no requiere línea de atención. ¿Por qué llevamos a cabo esa intervención de dejar de hacer también aquello que no es importante? Porque hay que hacer lo importante. Los pacientes entran por la puerta y si no se los atiende, sencillamente se mueren. La mortalidad alta, muy alta en la primera fase. Por lo tanto, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar. No se sabía en el mundo identificar esta enfermedad del COVID-19. Los procesos de diagnóstico eran muy manuales y requerían mucho tiempo el diagnóstico del paciente. Y mientras se diagnosticaba, había que atenderlo. Poner en marcha los laboratorios de microbiología, los procesos diagnósticos, cómo se llevaban a cabo. Primero eran manuales. En 3 meses hay en este momento 12 robots que aquello que era manual lo hacen de una manera automática. Que aquello que en los primeros casos se tardaba en diagnosticar 2 días, 3 días, lo pueden hacer en este momento en 30 minutos. Por lo tanto, la capacidad de respuesta de lo que tuvimos en el mes de marzo a la situación actual cambia de una forma radical. En este momento, sencillamente, la capacidad de los robots, el proceso diagnóstico cualificado, exquisito, es el de la PCR, que lo habrán escuchado. 216.000 PCR se han llevado a cabo, con un 20% de positividad. Es decir, no todos los que entran por la puerta de urgencia son COVID-19, hay muchas cosas. 20% que se le hace a la PCR tiene un COVID-19. Más 50.000 serologías que definen diferentes sistemas de diagnóstico, si hay capacidad de respuesta, anticuerpos en el organismo. Entonces, bueno, pues todo esto en plena onda pandémica es esa situación que en 28 días cambia la realidad de
un hospital limpio a tener un hospital cobijado, que significa un hospital contaminado. Bien, llenamos nuestras camas. ¿Y qué hacemos con nuestra unidad de cuidados intensivos? He dicho que 23 camas era lo que disponíamos. Pues adaptar nuestro hospital. Convertimos quirófanos en unidades de cuidados intensivos. Convertimos salas de fisioterapia en unidades de observación. Convertimos unidades de reanimación postquirúrgica después de la intervención a donde van los pacientes a recuperarse, se suspenden las intervenciones que no son urgentes y preferentes en unidades de cuidados intensivos. Y prácticamente en menos de un mes tenemos 135 camas de cuidados intensivos. Esto sencillamente les parecerá es una barbaridad, porque no es solamente la cama, son los dispositivos, la inteligencia que tiene que haber alrededor de esta cama para a un paciente que no respira permitir que entre la tecnología, el conocimiento, las personas y los profesionales, pues le ayudemos a seguir viviendo. 135 camas de cuidados intensivos. Y el hospital se va ocupando y lo vamos ordenando. Zona limpia, zona sucia, zona no contaminada, zona contaminada. Primero una unidad para 48 pacientes. Al poco tiempo, finales del mes de marzo, para 1.150 pacientes. Se nos queda pequeño. El hospital más grande de España se queda pequeño. Porque también es cierto que estamos en el corazón de Madrid, pero damos respuesta a toda el área sur como hospital de referencia. Hospital de referencia terciario significa aquel que es de máxima complejidad y que cuando los pequeños hospitales llegan al techo de su capacidad de respuesta, el hospital terciario tiene que aportar respuesta. Se llama terciario porque además es referencia no solamente para una población, sino para los trasplantes, para las situaciones complejas, para lo que define el ministerio que hay que atender, incluso a nivel nacional, y por lo tanto terciario. Pues el hospital terciario nunca se bloqueó, porque el comité de crisis en un momento determinado decidió, tenemos un gran hotel cerca del hospital. Pues si nuestro hospital no es suficiente, nuestros hospitales, antes he dicho, son 21 edificios, pero son 7 hospitales diferentes, allí en ese espacio. Pero tenemos un gran hotel, el Gran Hotel Colón, que está cerca de nuestro hospital a 300 metros. Planteamos la idea, que no se había planteado nunca, de vamos a medicalizar el hotel. Hay un gran mecenas, no voy a identificarlo, porque los mecenas se identifican por la sociedad, que dice, pongo a disposición este hotel para el hospital. Y entramos y somos capaces de convertir en 4 días un hotel en un hotel medicalizado que es como un hospital. Ponemos, en vez de auxiliares, enfermeras, en vez de recepcionistas, expertas en admitir estas situaciones, y médicos para poder atender, una tecnología básica que complementa al hospital y que tiene una línea de conexión absolutamente permeable con el hospital. Es decir, que un hospital se dimensiona, unos cuidados intensivos crecen. Aquello que no es necesario porque no es urgente ni preferente, decrece. Y nos complementamos con quien nos puede ayudar. Esta es la experiencia del Hospital Gregorio Marañón, una experiencia que la estamos intercambiando con otras comunidades y con otros países. Recientemente, también, porque en la medicina y ante el problema uno se acerca y los demás se acercan, y quienes tienen más conocimiento lo aportan y quienes necesitan del conocimiento lo solicitan.
hemos tenido pues, un grupo francés, porque Francia venía detrás nuestra. Primero en Europa es Italia, después es España, la casuística más dimensionada, y 15 días más tarde, este virus es como estas bandadas de pájaros, ¿no? Que en un momento determinado uno ve en el cielo y van de una parte a otra. Pues, así se ha comportado, ¿no? Para hacer una expresión de lo que hemos visto, claro, porque no se ve. El virus es una cosita, en el 2002 se había identificado, redonda, es un poquito de ARN que tiene una capacidad de multiplicarse bárbara. Y entonces, bueno, se va moviendo y los franceses nos dicen, oiga, de los italianos ustedes han visto esto, lo han aplicado y lo han desarrollado. Y en este momento el mayor impacto se está produciendo en España. Y a nosotros nos llega. Y efectivamente, después de que recibiéramos a esta embajada de epidemiólogos y expertos enviados por el gobierno francés para ver la experiencia en Marañón, pues se produce en Francia y del mismo modo en París, Marsella, Toulouse, en todas las ciudades se produce el mismo fenómeno. Esa es la primera onda. Designio. Nos recuperamos en el mes finales, principios de junio, llegamos a 10 pacientes, de 1.150 a 10 pacientes. Parece que no hemos superado. Y en el verano nos relajamos. Se relaja el hombre, no acaba de creer lo que ha ocurrido, es un impacto. Nos relajamos durante 3 meses. Empezamos a comer, las terrazas, a salir, a estar en familia, a tener encuentros. Y al final del verano, de pronto vemos, ya estábamos entrenados, que vuelve de nuevo otra onda, a subir el número de casos. Cierto es que nos empezamos como la primera. Ya teníamos protocolos, sabíamos cómo actuar, sabíamos cómo separar, cómo diferenciar lo que es de lo que no es. Pero llegamos también hasta 335 de nuevo pacientes. No acabamos nunca de cerrar el hotel. Lo tenemos abierto, todavía tenemos un hotel medicalizado abierto. Con una actividad diferente. Y estas cosas que son agradables para escuchar en la desgracia, ¿no? de lo que ocurre, pero bueno, ya no lo utilizamos para los pacientes. ¿Saben para qué lo utilizamos? Como sabemos que en un momento determinado una persona con COVID contamina a todos los que le rodean y hay familias en el área sur y en el área no sur que no pueden limitarse en la situación donde viven, que no pueden aislarse, pues los integramos al hotel y los aislamos. La cuarentena están en el hotel. Los que pueden en su casa y tienen unas condiciones sociales en su domicilio, pero quien no lo tiene, los cogemos y al hotel. Y por lo tanto establecemos un circuito ya inteligente. En este momento ya está disminuyendo. Pero todas nuestras cautelas están siendo tremendamente intensas. Estamos intentando transmitir a la población. No pensemos que hemos podido al virus, porque al virus se le puede solamente de una manera. Nunca pasó en la historia algo semejante a lo que está ocurriendo. Se le puede con una vacuna. Lo que en condiciones normales, en todos los procesos infecciosos que hemos superado, ustedes no, pero una generación como la mía sí, la polio, la difteria, tétano, la tosferina, se superaron a través de las vacunaciones que seguimos manteniendo en nuestros niños. Pero eso tardaba entre 12, 15 años en poder identificar una vacuna que fuera agresiva contra el virus. Y en este caso están a punto de salir
más de media docena de vacunas en los próximos días, con 10 meses escasos de investigación. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Digo, la parte positiva. El Hospital Gregorio Marañón tiene 1000 investigadores. Pues todos se han puesto a disposición, no para el hospital, sino con el mundo. Los investigadores del mundo se han puesto de acuerdo y la industria, esto es muy complejo, pero se ha puesto de acuerdo para ir en una sola dirección, porque no hay otra forma que conseguir ganar la batalla a este agresivo virus que con una vacuna. En 10 meses tenemos una vacuna. Está ya a punto de incorporarse y con esta vacuna ganaremos la batalla a este virus. Y vuelvo al principio, porque no planteamos la actitud derrotista, planteamos la actitud visionaria. Vamos a ponernos de acuerdo todos para resolver el problema de los pacientes y para luchar contra este agresivo virus. Y este yo creo que es un planteamiento, un modelo, una forma de hacer, de que la sociedad lógicamente vea cuál es el problema, que invierta allí donde es necesario y poder conseguir resolver esta situación, porque no será la última. Porque aunque esta situación se resuelva y se va a resolver, no soy un agorero, sino puedo plantear que en un año, después con el marco de la influencia que se plantee, ¿no? A ver, vacunada una parte importante de la población, claro, somos muchos millones de personas en el mundo. Hay que llegar al máximo de ellas, después ya se produce la situación de la inmunidad. Pero llegarán de nuevo. Esta es una lección tremenda, dramática, sigue siéndolo. Otras dimensiones cercanas. Hemos tenido que volver de nuevo a reaprender a morir en soledad. De reaprender. La historia se moría en la soledad, pero ya siempre en los últimos siglos ya prácticamente se moría acompañado. Esta situación nos ha obligado a dimensiones tremendas. Nos ha obligado a que nuestros mayores murieran en las unidades de cuidados intensivos sin poder ser abrazados o con la mano de su hijo y de su hija, porque la situación era tan difícil y tan compleja que lo que planteábamos era que no se contaminara la población y por lo tanto aisláramos, cuando digo en seco, a el virus y a la persona que tenía el virus. Pero era muy duro, muy difícil. El mundo tecnológico ha reaccionado de una forma también tremendamente briosa. Las tecnologías de la información nos han puesto en nuestras manos, en manos de nuestras enfermeras, tablets, para que nuestros mayores pudieran despedirse. Y esto lo seguimos haciendo a través del sistema de videoconferencia que le poníamos a la enfermera en su mano para que el mayor pudiera despedirse de su familia. Esto ha ocurrido hasta estos días atrás y sigue todavía ocurriendo. Hemos tenido que aprender a resolver los problemas no en la dimensión física, sino en la dimensión virtual. En este momento, más del 30% de la actividad de consulta del hospital se hace de forma virtual. El médico llama por teléfono, la enfermera llama por teléfono al paciente o se establecen videoconferencias, pero en 9 meses hemos crecido lo que no habíamos hecho en los últimos 40 años, de una forma intensa. Por lo tanto, han sucedido tantas cosas que el mundo del conocimiento y de la inteligencia pensaba que había resuelto los grandes problemas
de la humanidad. Esto lo expresa muy bien Michio Kaku, un físico teórico extraordinario que merece la pena leerlo, en la que dice: hemos descubierto el átomo, hemos descubierto las tecnologías de la información, los secretos. Con estos elementos estamos controlando la materia, la vida y la inteligencia. Pues todo nos pone en crisis cuando este bichito agresivo viene y nos coge absolutamente desprevenidos. Por lo tanto, bueno, les he intentado exprimir la experiencia de lo que hemos podido vivir en el Hospital Gregorio, en los hospitales de Gregorio Marañón. Bueno, aquí me quedo. Pues muchísimas gracias, Joseba. Yo creo, no sé si nuestros alumnos compartirán conmigo, todas las horas del Ortega que hemos pasado, ya llevamos unas cuantas decenas, nosotros ahí veníamos las de este año académico, pero durante nuestro modo de sumarnos a la pandemia, fue convertir estos miércoles de la Ortega, que ahora se llaman horas de la Ortega, en cotidianos. Los hacíamos martes, miércoles y jueves para acompañar a la gente durante el confinamiento, que fue un esfuerzo también extraordinario, que fue nuestro granito de arena, además desde la primera semana, desde la última semana de marzo, desde aquella Semana Santa, empezamos esta la Ortega. Bueno, pues no sé si compartiréis conmigo, ni una mosca se oye aquí esta tarde, la tensión se podía cortar en el ambiente. Me han pedido que te acercara al micrófono porque han visto cómo acaricia las palabras y supongo que me envidiarán porque yo no lo iba a contar, porque me parece que es un ámbito de nuestra intimidad y de nuestra amistad, ¿no? Pero ya lo ha contado, lo compartimos. Claro, se dan cuenta lo privilegiado que me siento al haber compartido con él 11 horas de avión. No, de verdad, o sea, un auténtico, por decirlo en términos ortiguenos, un acontecimiento. O sea, para mí es uno de los acontecimientos de mi vida y por eso creo que somos todos muy afortunados de poder disfrutar de este rato. Yo no les quiero robar los minutos que quedan, que hay varias preguntas y demás. Me quedo con algunas expresiones como lo del hospital cobijado. Me ha encantado ese modo de expresar, ayudar a seguir viviendo, que me parece que es un modo muy marañoniano también de entender la enfermedad. Es aunque decía que no hay enfermedades sino enfermos, y por tanto, muchas veces hay que conllevar la enfermedad para hacer posible, ¿no? esa vida, ¿no? Yo además, él no se acuerda porque claro, el tsunami que le ha caído encima es bestial, pero el día 30 teníamos una conferencia diseñada en el Hospital Gregorio Marañón, que claro, pues vamos a tener allí una cláusula de curso, ¿no? de formación, y también tengo la suerte de conocer a personas de su laboratorio, esos 1000 investigadores, y yo ya no digo nada más. Simplemente recuerdo también otra de los inputs del pensamiento de Marañón que creo que se ha tornado en dramáticamente cierto una vez más, y es que no hay ninguna inversión en los presupuestos generales del Estado que sea más rentable que la investigación. Y esto, claro, muchas veces los políticos, ya no me veo a Ortega, que no aspiran a comprender las cosas, dirían el número 1 de Revista de Occidente, como están pensando en las elecciones, claro, nadie piensa que va a llegar la pandemia, que no le va a tocar a él, pero de repente llega, o sea, no, porque todos hemos visto lo de Bill Gates y demás. Bueno, me caño. No sé si alguien quiere hacer la primera pregunta aquí. Paso a ir relatando lo que pensáis, ahora te doy la palabra. Pregunta Leonor García, a ver, que no me preguntan. Hay muchas preguntas, si te parece, las vamos planteando y dice, ¿cómo han mejorado los tratamientos? ¿Qué fiabilidad tendrán las vacunas? Y el Reino Unido dice que empiezan a vacunar este mes. Esto es, ya sabes, el temor generalizado que hay sobre el testeo de esas vacunas. Varios hechos ciertos. La vacuna llega. El Reino Unido, esta tarde, antes de llegar aquí, me indicaban que además iba a iniciar las primeras vacunas, entraban el día 14 o 15 en Gibraltar. Las vacunas llegan. Es el tratamiento ideal. Todos los demás tratamientos son tratamientos para el mantenimiento
de la vida y de la salud de las personas. Porque los tratamientos antirretrovirales, la evidencia científica ha expresado que no son, digo, suficientemente eficaces o eficaces. En la primera etapa, digo así, nos gastamos, desde nuestra experiencia, desde nuestro país, muchos millones, porque era como el bombardeo, vamos a bombardear, antirretrovirales. Sí, como se ha visto en todos los medios de comunicación, hasta líderes de los países más desarrollados del mundo identificaban el incorporar tratamientos que no estaba demostrada su eficacia y además alentaban a su uso. A todo ello, uno de los países más castigados, el más castigado, ha sido Estados Unidos. El país más avanzado, desarrollado, potencia mundial económica, líder, ha sido el más castigado. Los tratamientos de las vacunas llegan. La vacuna inmuniza. El mayor riesgo es no tener un tratamiento. El mayor riesgo que puede haber ocurrido en la historia era cuando no había tratamientos para la polio, y entonces todavía seguimos viendo, ¿verdad? Pero hubo una generación, los años 20, 30, 40, que había miles de paralíticos o niños poliomielíticos que después eran adultos con discapacidades. Entonces, el tratamiento viene, está ya. Y además la tecnología, según vaya pasando el tiempo, los tratamientos serán más eficaces. Pero no voy a expresar, podría hablar de media docena de vacunas que están ya encima de la mesa. Pero las dos iniciales que están ya y que van a llegar plantean una eficacia por encima del 95%. Es extraordinaria, es un resultado maravilloso. Está refiriéndose Antonio López a los efectos adversos. ¿Y estas vacunas tendrán efectos adversos? Es posible que alguno va a haberlo, pero el peor de los efectos es la muerte después de la enfermedad. Por lo tanto, sin duda alguna, con metodología científica, hay que creer en la vacuna que está ya encima de nuestras mesas. Esto es inteligencia política. Tendrán que los políticos, conjuntamente con sus asesores técnicos y los científicos, saber cómo hacer la distribución más inmediata, más amplia, más intensa sobre la población para cuanto antes podamos combatir. Están los tratamientos. Lo mismo que he indicado, tratamientos ineficaces, que fue las primeras bombas que se colocaron para poder atajar al virus. Los pasaban de manera lateral, tangencial, de gran y altísimo coste. El único que se ha demostrado que es de valor cierto, real, eficaz y que lo hemos utilizado son los corticoides. Un tratamiento, un producto de hace 40 años y que lo hemos aplicado porque lo que sí conseguían era bajar la gran inflamación que se producía no solamente en los pulmones, sino en otros órganos, ahí por donde el virus, como decía antes, se acercaba a un fluido y resolvía el problema de la gran inflamación. Otro tratamiento muy eficaz, que nos cogió un poquito desprevenidos al mundo, son las terapias ventilatorias. Cuando uno deja de respirar no tiene oxígeno y sin oxígeno el cuerpo muere. Pues era el oxígeno y la ventilación asistida.
cuando yo he dicho antes de 23 a 135 camas, multipliquemos por los hospitales que el país tiene, pues hace falta muchas máquinas. No les he contado, pero nosotros tenemos un departamento de investigación con diseño 3D que ha construido máquinas a la medida. Nada que ver con la perfección de la industria tecnológica, pero sí que salvaba vidas. O que de una máquina era capaz de sacar 3 derivaciones. Y esto, bueno, pues lo hemos tenido que hacer. Los tratamientos eficaces, el oxígeno, uno tiene que respirar, los corticoides y ahora llegarán las vacunas. Es una expresión de nos hemos reinventado, no acabamos de creer lo que ha ocurrido, que has empleado en tu... José Luis. Sí, quería resaltar la expresión reaprender la muerte en soledad, porque quienes venimos de países que cuentan con espacios muy distantes sin comunicación, comprendemos el valor de esa expresión. Y quería resaltar eso y por otro lado consultarle un poco Marañón y los 1000 investigadores de los que habló y las vacunas que se desarrollan en tiempo récord, pero en este mundo lo que nos está planteando el problema de las vacunas también es el problema de la pobreza, las patentes, los costos de estas vacunas, cuál es la relación de todos estos investigadores en red con estos laboratorios y sus costos, y bueno, cuál es qué es lo que usted ve en general con esto. Un minuto que voy a repetir la pregunta para los que nos siguen desde casa, que como no podemos utilizar micrófono por medidas sanitarias. Ha preguntado José Luis dos cuestiones. Una, que él ha hecho una observación sobre la bellísima expresión que ha utilizado de reaprender a morir en soledad, y se refería a cómo en países como Paraguay, de donde viene José Luis, pues las diferentes latitudes y altitudes a veces, digamos, dan experiencias de la muerte que son un poco diferentes a las que podemos tener en otros países con orografías más sencillas. Y luego ha preguntado, aunque no lo ha dicho explícitamente, me corrige si no expreso bien, pero José Luis tiende a hacer preguntas muy directas y muy, en fin, muy que todos podemos pensar, y yo te la planteo como él la habría hecho, pero hoy lo ha hecho, digamos, de manera más, digamos, menos directa, más empaquetada. Él lo que quería preguntar es si va a ser socialmente justa la distribución de las patentes de las vacunas, ¿no? Es lo que querías preguntar. Y si se puede, pues, ¿no? Sí, yo comparto, yo soy un profesional de la sanidad pública, con experiencias en la sanidad privada. Nací en la sanidad pública, me desarrollé en la sanidad pública, tuve una experiencia en la sanidad privada y volví de nuevo a la sanidad pública. Creo que una de las situaciones más complejas que hay es la desigualdad o el diferente acceso, ¿no? Digamos que a la salud o a la resolución de los problemas de enfermedad. Esa es una de las situaciones más críticas que hay. Pero en este aspecto, en el mundo de lo que representa la inmunología, las vacunas y la resolución de los grandes problemas pandémicos, parece que el mundo tiene un comportamiento inteligente. En las grandes cosas nos ponemos de acuerdo, en las grandísimas cosas. Y, claro, la investigación más intensa se produce desde la dimensión pública. Esto lo expreso con claridad. Quien lo desarrolla porque tiene las habilidades para que en tiempo récord se puedan tecnológicamente desarrollar, el conocimiento está en lo público, y la industria pues es ágil en la dimensión privada. La conciliación de las dos dimensiones, claro, la casuística la tiene el espacio público.
con cariño lo digo además, los hospitales privados que han colaborado intensamente en este problema y siguen colaborando, pero de manera muy complementaria, porque la gran dimensión se resuelve desde lo público. Los gobiernos, sean del cariz que sean, y en este caso todos, los demócratas y los liberales, han tenido un comportamiento, por referirme a las políticas de nuestro país, semejante. Hay que actuar conjuntamente para, primero, conseguir el conocimiento de que la vacuna llegue y cuando la vacuna llegue, distribuirla equitativamente o por prioridades en quien más lo necesite. ¿Quién lo necesita? Toda la población. Pero en la dimensión de prioridades, ABC. Primero, ¿quiénes han sufrido más? Nuestros mayores en las residencias, que en momentos determinados se planteaba la atención en la propia residencia con la tecnología existente, dado que había que evitar que se llevara a cabo un proceso de contaminación, además no sabíamos cómo se resolvía esa situación. Ahora la oración viene de otra manera. ¿En quién se debe de priorizar la vacuna? Pues en los mayores que se encuentran en las residencias, tengan recursos o no los tengan, porque las vacunas serán sufragadas con los presupuestos generales del Estado, es decir, desde el bien, en este caso público, sobre los ancianos, sobre los cuidadores de los ancianos. Segunda prioridad, sobre aquellos que tienen que estar sanos para poder atender o curar a los demás, los sanitarios. Y en tercer lugar, la población en general. Primero aquellos que más riesgo tienen. Todo esto será una cadena muy ágil, muy rápida. Primero aquellos que más riesgo tienen. ¿Quiénes son los que más riesgo tienen? Los que tienen problemas de carácter inmunitario, los que han tenido procesos muy complejos. ¿Quiénes serán los últimos? Los que menos riesgo tienen. Se ha identificado que la población más joven tiene menos riesgo, porque hay una manera, esto está en el debate del día a día, de combatir el riesgo también. Limitar un poco el intercambio, no digo totalmente, limitar el intercambio y, lógicamente, si es necesario aislarse, aislarse. Por lo tanto, esta será, no sería capaz de decir el 100% de los gobiernos del mundo se comportarán de igual manera. El mundo regulado, sí. El mundo transparente, sí. El mundo que no conocemos tendrá más dificultades. Pero el mundo transparente y el mundo regulado, sí, porque las vacunas son un bien de carácter público. Y así orientará y obligará a los gobiernos y los organismos internacionales a que se lleve a cabo. ¿Queréis preguntar algo más o paso a las...? Es que se nos está acabando la hora de la Ortega y quedan un montón de preguntas, pero si alguno... si te parece, lo hacemos de manera telegráfica para que nadie quede sin preguntar. Bueno, hay muchísimas intervenciones dándoos las gracias a ti en particular, pero en representación de todo el sector sanitario. Está aprovechando, digamos, toda nuestra audiencia para agradecer de manera enfática todo lo que hacéis por todos nosotros, ¿no? Pregunta, Débora Barroso. ¿Cree que la situación puede volver a empeorar de manera grave? Entiendo que el parámetro diferencial está en lo de grave. La situación no será tan grave como la que fue. Ahora, si no tomamos las medidas, la situación perfectamente podría empeorar. Sí, hasta tanto en cuanto las vacunas
muestren su eficacia y tengamos vacunada a un porcentaje alto de la población, la situación podría volver de nuevo. Entonces, recuerdo, mes de marzo, primera onda pandémica. Mes de septiembre, segunda onda pandémica. Viene la vacuna, pero si no hiciéramos nada, vendría la tercera onda pandémica. El virus, como les he indicado antes gráficamente, no se ha ido. Ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Y los virus se replican, cambian, se transforman, como esas grandes bandadas. Miramos hacia la derecha y de pronto están a la izquierda. Por lo tanto, vendría, si no llevamos a cabo, yo creo que las medidas correctoras se están planteando de una manera dura, muchas veces para uno como ciudadano, pero necesarias, ¿no? Cuando nos dicen limitación del movimiento, aislamiento, y cuando vemos que se llevan a cabo, hay una respuesta y un resultado. José María pregunta, ¿quienes han pasado el COVID también deben vacunarse y la vacuna mensajero constituye un salto científico y médico de grandes dimensiones? El COVID es de diferentes dimensiones. Quien ha generado la evidencia científica expresa que quien ha generado anticuerpos porque ha tenido un COVID, su organismo ha reaccionado. Estimadamente, ¿qué es lo que uno sufre de la enfermedad? Puede sufrirla ligeramente, muy ligeramente y ni enterarse, pero sí transmitir. O puede tener la necesidad de una unidad de cuidados intensivos. Tengas ligero, tengas más intensa, cuando más intensa, más anticuerpos, si sobrevives, generas. Y el que tiene anticuerpos ya tiene una vacuna. La vacuna lo que hace es lo mismo que cuando uno tiene una enfermedad, pero lo que hace es incorporar un pedacito de ese antígeno, de ese virus, para que el cuerpo, con su capacidad inmunológica, responda. Por lo tanto, no entrarán en la prioridad de las vacunas aquellos que ya hayan pasado. ¿Hay alguna otra pregunta en este sentido de Mari Carmen Jequilia? No la repito. Pregunta Alberto, que viene del Perú, porque dice que allí han pasado 5 meses hasta que han transformado los hospitales y se han adaptado a la situación. Si para el COVID, dice textualmente, para el COVID no se necesitó hospitales especializados porque no se siguió el modelo chino de hacer hospitales de campaña como respuesta primaria desde el Estado, ¿no? O sea, le está planteando si eso ha tenido un efecto pernicioso el no haber reaccionado rápidamente y que podemos desconocer de esos países que no han reaccionado, digamos, de manera tan rápida o como de... Pues el desconocimiento es algo que nos ha hecho actuar de una forma diferente a los diferentes hemisferios y los diferentes países. Les voy a indicar, el país posiblemente más avanzado en la dimensión social y cultural tomó la decisión, estoy hablando de Suecia, tomó la decisión porque la dimensión del conocimiento en su espacio planteaba que no se iban a llevar a cabo tratamientos intensivos ni se iban a proyectar procesos de vacunación, porque iba a haber una inmunología de transmisión transversal en la población que iba a generar suficiente capacidad de respuesta a los organismos. Ha habido países, también es cierto, el diferente nivel de riqueza, antes ha habido una pregunta de estas características también, porque no podían aplicar las tecnologías porque no disponían de ellas.
esta serie de experiencias se han producido. Luego hay una situación, estamos en el mundo de la inteligencia, ¿verdad? La manera de plantear que el problema no existe es no registrarlo. Ha habido países que sencillamente no han registrado. Yo tengo ahí todas las tablas mundiales. Si hubiera planteado una imagen, una transparencia, hubiera planteado todos los países. Y en algunos de ellos no es cierto que el virus no ha entrado, porque la muerte sí llegó. Sin embargo, no se registraron los casos. Entonces estamos en estas diferentes dimensiones, ¿no? Y no vinculado directamente. ¿Lo hemos visto todos? Un líder que planteaba el uso de un tratamiento que científicamente se había planteado ineficaz. Hemisferio norte, primera potencia. Otro líder en el hemisferio sur que mimetizaba el discurso del hemisferio norte. Y otros países, yo creo que la dimensión, lógicamente, más socialmente equilibrada, pues que se planteaban, vamos a utilizar el conocimiento para poder aplicar lo que la evidencia dice que es correcto. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos. Yo os invito a... Hoy me lo he saltado, lo siento. Me parece que valía la pena, ¿eh? Os invito a que aplaudamos con toda Muchas gracias, Antonio, a la Fundación por haberme dado esta oportunidad. No, por Dios, encantados, es tu casa. Y a ustedes hasta el próximo miércoles, que hablaremos de diversidad en aspectos deportivos. Muchísimas gracias y buenas noches.